LRI 311, FM 90.1, Radio de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Somos Radio Universidad UNICEN. Nadie atraviesa el tiempo sin cambiar. Volvimos a la radio porque la palabra nos importa. Entrevistas, poemas, cuentos, voces que llegan y se quedan. Esto es Con Todas las Letras, por Radio Universidad UNICEN. Hola oyentes de Radio Universidad, soy Matías Berna, nos volvemos a encontrar un miércoles más aquí en la 90.1 FM, esto es Radio Universidad, desde el corazón del campus universitario de nuestra querida Facultad de Ciencias Sociales, programa número 16, prácticamente como que estamos en la mitad de las emisiones de este 2026, séptima temporada, aquí resistiendo porque la palabra nos gusta, claro que sí. Programa muy lindo el que vamos a tener, que hoy sabemos que están ahí escuchándonos. Digo estamos porque estoy en compañía también de Meli Manrique, que está en los controles. En minutitos nomás se ven las recomendaciones y sugerencias literarias y un invitado de lujo para esta tarde. Quédense ahí, así comienza Con Todas las Letras. A veces una palabra alcanza, de lo demás se encarga la radio. Con Todas las Letras, por Radio Universidad. Momento de las recomendaciones y sugerencias literarias del día. Comenzamos con una amiga de la casa que ha pasado varias veces por aquí por Con Todas las Letras. El libro se llama El Cuerpo Roto y ella es Ana María Yúa, que ha editado este libro por Páginas de Espuma. Bueno, cuerpos que conciben, cuerpos que crecen, cuerpos que envejecen, cuerpos que se rompen y sanan, cuerpos que no olvidamos, los cuerpos que deben ser cuidados y que cuidan nuestros cuerpos y sus cuerpos. Conmovedora por su honestidad, bella por su proximidad, única por su humor, la escritura de Ana María Yúa es también cuerpo recordado y recreado. En este libro, que tiene 10 cuentos, el asombro y la agitación en el descubrimiento, la dignidad y el esfuerzo en la superación, el dolor y el amor en el duelo conviven con una mirada lúcida y una literatura cómplice donde el síntoma, la herida o la cicatriz son un camino a la vida. De Ana María Yúa se ha escrito, por ejemplo, que es ciencia. Con el correr de los años, Yúa se ha convertido por derecho y mérito propios en una suerte de genio y oráculo del asunto. Esto lo dijo Rodrigo Fresán en una columna de opinión de Página 12. Y nosotros aquí desde Con Todas las Letras les recomendamos este libro, El Cuerpo Roto, editado por Páginas de Espuma. El que no sabe morir soy yo, de David Muchnick, editado por La Crujía. Detrás de su faceta de dentista, Miguel Kresnica colecciona dientes. Los guarda como si fueran restos fósiles de vida que no supieron morder o amantes que no supieron amar. Es un hombre que observa el mundo de sus pacientes desde sus cavidades oscuras, sus tejidos inflamados y sus piezas flojas. Su obsesión es metódica. En su interior carga con un malestar sin nombre, una existencia torcida, semejante a un maxilar anómalo que intenta extirpar con una de sus propias pinzas. Pero cada tanto un intento fracasa. El que no sabe morir soy yo es una historia que invita a perderse infinidad de veces porque entretiene y sacude todas nuestras ideas mientras conversa con una mente sin escrúpulos. Primer premio del Fondo Nacional de las Artes, esta novela de David Muchnick propone un relato atravesado por poesía, romance y un terror de textura delicada, casi afectuosa, una oscuridad tierna e inusual. El que no sabe morir soy yo, de David Muchnick, entonces editado por La Crujía. Amigos, de Silvia Molloy, con edición, prólogo y notas de Adriana Amante, publicado por Eterna Cadencia. Esta obra póstuma es una antología de ensayos largamente preparada por la querida y recordada Silvia Molloy sobre sus amigos escritores fallecidos. Son textos dolientes y de una encantadora picardía que iluminan la obra que realizaron y que ella acompañó como confidente y lectora.
Con esa combinación justa entre la intervención personal y la lucidez crítica de Molloy, Amigos traza imágenes vibrantes sobre la vida y el estilo de, por ejemplo, José Bianco, Manuel Puig, Victoria Ocampo, Enrique Pezzoni, Silvina Ocampo y Jorge Luis Borges. El libro se completa con un conjunto de 68 cartas entre Molloy y sus amigos, por los que se suman a la constelación Edgardo Kosarinsky, Ivonne Bordelot, Héctor Murena, Adolfo Bioy Casares y Esmeralda Almonacid, artífices activos en años claves de la historia de la literatura latinoamericana, los 60 y los 70. Se cuentan anécdotas íntimas sobre amores, sexo y estados de ánimo, maldicen los avatares de la política y comparten chismes mordaces, analizan libros, pero también modos de leer y de traducir, buscan y se ofrecen trabajos, hablan de teatro y de películas, mencionan bares y hoteles, así como ciudades en las que desean vivir o donde podrían reencontrarse. Celebran sus logros y dicen con desparpajo sus miedos y sus fobias. En el despliegue de ese intercambio epistolar se diseña una breve historia de la formación intelectual de la lectura y de la edición, atizada por una camaradería incondicional. Amigos de Silvia Molloy, con edición, prólogo y notas de Adriana Amante, publicado por Eterna Cadencia. Y finalmente, El viaje inútil de Camila Sosa Villada, editado por Tusquets. Escribo para poder decir las imágenes que poblaron mi infancia, también para decir la lucha de mi familia en contra de la pobreza, una pelea que nos devastó y nos enfermó de rencores y desamor e indiferencia. Todos contra todos, dice Camila Sosa Villada en este ensayo en clave autobiográfica. El viaje inútil es, sin duda, su libro más íntimo, descarnado y con una intensidad y rabia inusuales, es al mismo tiempo vitalidad y poesía. Una pieza literaria que se permite reflexionar sobre las huellas de la historia personal en la escritura y proyecta la dimensión de la literatura de Camila. El viaje inútil, entonces, de Camila Sosa Villada, editado por Tusquets, última recomendación literaria del día. La radio no se mira, se escucha, se imagina y se siente. Con todas las letras. Literatura al aire, por Radio Universidad Unicen. Seguimos aquí en Con todas las letras y antes de hacer esta entrevista hoy pensaba en una película que hace poquito salió de Jim Jarmusch, que se llama Padre, Madre, Hermano, Hermana, una película al estilo Jarmusch, si no lo conocen vayan a ella, que habla sobre los vínculos, sobre la familia y bueno, me acordaba de él y digo qué bueno traer esta pequeña reflexión para presentarlo a él, que es Joaquín Crespo, amigo de toda la barría, creo que es él, y que hace un tiempito presentó una novela maravillosa que se llama El recuerdo que nos une, de la que tuve el placer de leer antes de su salida y que tengo una pequeña colaboración ahí con un comentario que pude ir a la presentación aquí en el Centro Cultural San José. Y ahora que estamos de vuelta con todas las letras, me parece que bueno, está buenísimo hablar de eso y cómo va su vida por distintos lugares. ¿Qué haces, Joaquín? Matías Berna te saluda. Hola Mati, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Todo muy bien. Hemos sido vecinos, colaboradores de libros, mateadores de cualquier horario y ahora te estoy entrevistando. No podemos quedarnos quietos en ningún lugar. Bueno, es un gusto siempre que coincidir con vos. A vos, ¿no? Vos sos una persona que no te quedas quieta. Estás un poco acá, un poco en Buenos Aires, has estado por Europa, estás en lugares de emergencia, estás con gente de la parroquia ayudando, generando proyectos comunitarios. ¿Va por ahí la cosa de no estancarse, de incursionar lugares? Bueno, puede ser. En realidad, alguna vez escuché a algún escritor, no sé ahora quién, entonces no quiero citar falsamente, pero decir que escribía porque no sabía hacer otra cosa. Y yo creo que me muevo porque tampoco sé hacer otra cosa. Uh-huh. Me pasa un poco eso. Es una búsqueda quizás de... Arranco fuerte, pero quizás de escaparle a la muerte, quizás de hacer algo con eso, quizás de hacer algo con la vida también. Uh-huh. El libro también fue en esta línea, de no quedarme quieto, de moverme, pero no como algo que me sirva para huir, sino como de buscar. Quizás esa es la verdadera causa por la que
me anticipaste con una pequeña respuesta, pero la pregunta iba por ahí también, ¿no? El libro El recuerdo que nos une va por ese lado, ¿no? Va por el tema de la amistad, el tema de los vínculos familiares, el tema de la familia y estos tiempos tan vertiginosos. Y a veces una vez escuché, bueno, tenía que ver con la política, ¿no? Pero decía que a veces como que la nostalgia nos mantenía vivos, por ahí los que no nos acostumbramos a estos nefastos que nos gobiernan. Ustedes son muy de la nostalgia. Pero me parece que el recuerdo y los grandes recuerdos también son un motor para seguir encarando esta vida, ¿no? ¿O no? Bueno, en realidad es cierto que la nostalgia también es una búsqueda. O tener una posición, bueno, acá me sale un poco, soy preso de mi profesión. Por eso te pregunto, aprovecho. Sí, digo, la nostalgia o la posición nostálgica tiene que ver con una búsqueda también, ¿no? Con una búsqueda quizás de aquellos momentos o de aquellos lugares en los que fui feliz. No sé si hay que volver demasiado ahí, quizás no es lo más sano, pero sí me parece interesante a partir de lo que alguna vez tuvimos, buscar hacia el futuro, ¿no? San Martín decía, nuestro futuro depende de cómo entendamos el pasado. En psicología es lo mismo. Uno puede plantarse en la vida de cierta manera en base a cómo entienda lo que le pasó, los momentos que vivimos y las cosas que nos atravesaron, y desde ahí también surge la cuestión de los vínculos o de lo familiar, ¿no? Porque uno es de alguna manera consecuencia de las cosas que nos pasaron de más pequeños. Yo me vinculo hoy con las personas de la manera en que me enseñaron a vincularme, entonces no da igual si me abrazaron, si me escucharon, si me contuvieron, o si me golpearon, me destrataron o me maltrataron. Así que, bueno, el movimiento creo que tiene que ver con eso, viendo las dos preguntas. Es una búsqueda de hacer propio el presente en base o a partir de el pasado que tuvimos. ¿Cómo llegás a publicar? ¿Por qué publicás? ¿Tenías ganas en algún momento, en algún momento de tu vida dijiste, tengo que escribir un libro? ¿Pasó algo en particular que digas, tengo que publicar un libro? ¿Surgió alguna lectura? ¿Viviste bastante? Sé que sí, pero dijiste, hay que dar un registro de esto. A mí me gusta escribir, me hace bien escribir, creo que no sé hacer muchas cosas más que escribir. Con respecto a mi vida o a lo que me pasa, pero publicar era como secundario. Yo quería escribir, y la novela surgió mucho antes, vos lo sabés, de publicarla. Publicarla fue, bueno, ok, si se publica está muy bien, pero lo que quiero es escribir. En algún momento quise compartir esto que había escrito, y entonces ahí sí surge la posibilidad y la búsqueda también, porque es una tarea y un laburo lograr publicar. Así que creo que surge más desde ahí, de bueno, quiero compartir eso que escribí, que me gusta, y por eso busco publicarlo y termina siendo la publicación. Después, creo que al poco tiempo de haberlo publicado, me sentí también bastante vulnerable y me arrepentí un poco de eso que había escrito, ¿no? Y ya no me gustaba más. Y ahora ya estoy como en la etapa de empezar a encontrarlo de vuelta y de que me guste nuevamente. O sea que estás pensando en una nueva publicación. Siempre estoy escribiendo. Hay algunas cosas ahora que me tienen bastante entusiasmado. ¿Cómo qué? Me gustaría, sí. ¿Qué? Yo hice el año pasado, el anterior, un viaje bastante largo. Tuve la suerte de conocer varios países y estoy escribiendo sobre eso. Ficción también, pero como recorrí varias ciudades. ¿En modo diario de viaje así o...? No. Son cuentos cortos. Lo único que tiene de interesante quizás es que como el tipo de viaje que me gusta a mí no es el turista, sino el llegar a una ciudad, agarrar el mate y salir a caminar y mirar y observar y ver qué hace la gente y sentarme en un banco y ver cómo funciona un poco esa ciudad o ese pueblito en el que estoy. Entonces, a partir de esa experiencia, inventé algunas historias ficcionales, pero situadas, si querés, históricamente y ambientadas en esas ciudades. Entonces, bueno, son cuentos cortos de historias que suceden en distintas ciudades. Bien. La semana pasada estuvimos entrevistando a una poeta de la Ciudad Azul, Araceli Lacore, y le preguntaba cuáles habían sido sus lecturas previas. Bueno, su madre es docente, ella estaba rodeada por una biblioteca, después se fue a estudiar traductorado de inglés,
convivió con literatura, se puede decir, casi toda su vida. ¿Vos qué recuerdos tenés de tus lecturas de pibe o que alguna que te haya impactado de más adolescente? En mi casa mis viejos no leían. Mi vieja no leía y mi viejo no leía ni lee. Tampoco mis abuelos, mis tíos, no hay en mi familia así como una tradición lectora, excepto, bueno, tengo un tío, abuelo, hermano de mi abuela Charito, quien aparece en la portada del libro, sí. Una referencia muy importante en mi vida, que sí, ¿no? Muy estudioso y muy lector y había escrito un par de libros también, pero no convivió nunca conmigo, no estuvo cerca, ni siquiera en la misma ciudad, así que no hay una tradición familiar ni tampoco tiene una biblioteca a mano. Lo que sí tengo de recuerdo de chico es que yo estaba, mis amigos, los hijos de los amigos de mi viejo, jugaban a la pelota y yo tenía cuentos y libros y cositas así como que me llegaban, que me comprarían ellos, no lo sé. Pero después, la primera vez que leí algo que me interesó mucho fue en la primaria, creo, o en la secundaria, quizás más en la secundaria, que me topé con algún texto de Claudia Piñeiro, hace varios años. 15 años atrás por lo menos, o de Sacheri, que siguen siendo hoy autores que todavía me interpelan. De la época que me hablas me estás hablando casi de La viuda de los jueves, alguna de esas novelas. El primero que leí de Claudia Piñeiro es Betty Boo. Betty Boo, claro que sí. Bien, bien. Que después fue llevado al cine también, como muchos de los libros de Claudia. Sí. Y de Sacheri fue, el primero creo que fue... Esperándolo a Tito, No, fue Papeles en el viento. Ah, bien. Del año 2014, bien. Por ahí. Genial. Está en la secundaria. Y eso creo que fue, y ahí fue como cuando, también, plena adolescencia mía, búsqueda musical y literaria a la vez, ¿no? Como descubrir esos autores, vino de la mano de descubrir también a Charly García, por ejemplo. Son más o menos en la misma época. Así que también había una búsqueda es que justo la adolescencia coincide con una búsqueda identitaria fuerte. Tal cual. Así que tiene que ver con eso, y eso me constituyó un poco también. De tu novela El recuerdo que nos une, bueno, obviamente que yo estuve en la presentación, mucha gente, tengo entendido que el libro se vendió bien, lo editaste en Barcelona, en ese viaje supongo que es cuando ahí conseguís editorial. Sí, medio aleatorio en realidad. El día que uno de los primeros días que llegué a Barcelona, dije a ver qué editoriales hay acá y mandé un mail a varias y una de ellas me respondió que yo tenía muy claro que no quería autopublicarme, también por notas que había escuchado que habías hecho vos y donde los autores recomendaban que si podían la primera publicación no autopublicarla, estaría bueno, así que lo fui por ese camino y bueno, una de ellas me propuso publicarlo y sí, es una editorial de Barcelona. Bien. No te arrepentiste de haber publicado, obviamente. Sigue el libro, seguís haciendo presentaciones, compartiendo alguna lectura en algún grupo, ya pasó, ahora estamos pensando en otra cosa. Tuve una etapa muy interesante, yo lo presenté en Olavarría, después en Buenos Aires, y tuve una etapa de presentarlo. Después el libro un poco que siguió su curso. Hoy ya no se imprime porque la editorial de Barcelona dejó de imprimirlos, pero hay algunos circulando y tiene como su propia circulación. Yo me corrí un poco al costado y también le dejé de dar pelota porque me puse a hacer otras cosas y sobre todo esto, lo que hablábamos antes, ¿no? Fue un buen momento, muy lindo, quiero volver a vivir algo similar pero sin nostalgia, entonces busco otro libro. No es algo a lo que estoy pegado. Bien, estamos hablando con Joaquín Crespo de todo un poco porque bueno, es la primera vez que está en Con Todas las Letras, novela mediante, El recuerdo que nos une. Joven que te gusta incursionar en situaciones de comunitarias, en situaciones de grupos parroquiales, en comunidades vulnerables. ¿Le atribuís algún vínculo o alguna importancia a la palabra para esos determinados sectores? Escrita o oral, me parece que oral es mucho más que la escrita en algunos puntos, pero bueno, a ver qué opinión te merece a vos. La realidad es que para mí no hay manera de... O sea, la palabra es con lo que trabajamos los psicólogos. Yo soy, sobre todo, o primero que nada, psicólogo, pero porque lo elijo todo el tiempo y es algo que me gusta y siempre pensé en la psicología o esta posibilidad de tener una profesión donde de algún modo se ayude a los demás o se ayude a generar un poco más de bienestar de una manera grupal.
Entonces, esta cuestión que vos decís de lo comunitario o de los ámbitos en los que yo me muevo, si bien hago consultorio y es algo que me gusta hacer también, los dispositivos grupales, sea en un barrio vulnerable, sea en una parroquia, sea en un grupo político, me parece que son el mejor motor o el mejor lugar para repensarnos y para hacer algo positivo. Yo no concibo el mundo desde la individualidad. Me parece que no somos seres individuales, que todos somos consecuencia de los lugares en los que estamos, de los amigos que tenemos, de la familia que tuvimos y de lo que podemos hacer con eso. Entonces, la palabra es lo que nos conecta con los otros. Es totalmente central en cualquier dispositivo. Si buscamos el libro en Mercado Libre, alguno de sus lugares, ¿lo podemos conseguir? No, está, porque como la editorial es de Barcelona, bien. Y Amazon ya no la imprimen, sí, pero ya no lo están imprimiendo. Tengo algunos ejemplares yo, ahí va. Y hay algunos que quedan dando vueltas por ahí. Bueno, así que ya saben, si quieren el libro de Joaquín, la novela El recuerdo que nos une, lo pueden contactar o nos mandan un mensajito a la radio, enseguida hacemos de puente. Joaco, para despedirte me gustaría que nos dejes algún fragmento de la novela y de esa manera ya te despedís. Y obviamente que sabes que te quiero un montón, nuestra familia te quiere un montón, y cuando quieras y salga este nuevo libro que estás ahí craneando, los micrófonos de Radio Universidad obviamente que van a estar para vos. Bueno, sabes que es mutuo el sentimiento y te agradezco mucho por la nota. Dale. El tuco me mancha el pantalón y Catalina se levanta rápidamente a buscar un trapo húmedo, porque de no hacer velozmente tal maniobra no hay quitamanchas que funcione. Recogemos la mesa y mientras lavo los platos, ella me cuenta una historia, de esas que uno atesora luego por siempre. Pareciera que nada de todo lo que he dicho antes ha quedado en la memoria de Catalina, pero lejos de ser cierto, cada palabra que he pronunciado ha sido estratégicamente guardada. Atiende como quien escucha a alguien dar una conferencia de un tema que no llega a comprender del todo, pero que sin embargo le deja huellas. Alguna frase, alguna palabra quedará marcada y será el anotador necesario por si algún día necesita evocar la historia, a sabiendas de que habrá otra oportunidad para vernos y seguir la charla. Catalina se va a dormir su siesta diaria y yo debo volver a tribunales y luego al estudio. Nos despedimos en el living con un beso, un abrazo y por un momento todo parece mentira. Que ella y yo estemos en ese ambiente comentando una historia que ha querido ser futuro, pero que por las peripecias de la vida no le queda más remedio que aceptarse pasada. Joaquín Crespo pasaba acá con todas las letras. Con todas las letras, por Radio Universidad. Elogio del lector, de Miguel Gaya. La verdad sea dicha, estamos un poco hartos del escritor y sus problemas. No digo que los problemas no existan, persecuciones, páginas en blanco, editores, entrevistadores, la musa casquivana, sino que nos hemos ocupado mucho de esa gente y no de quien viene siempre con ellos, inseparables como el yin y yang, cara y seca, fresco y batata. El lector, el ente mudo de la literatura, hermano siamés del escritor al que ocultan en las fotografías. No voy a hacer una defensa del oficio del lector, no la necesita como el oficio de escribir. Tampoco basaré mi elogio declarando una supuesta equivalencia que no estamos para demagogias. Elogio el oficio puro y duro de leer y nada más ni nada menos. Despejemos antes algunos malentendidos que también prosperan. Cuando hablo de lectores, excluyo a esa tribu oblicua que se creen o quieren ser escritores y se camuflan como lectores intransigentes que entran en los escritos ajenos con la intención de ser los autores por plagio o fantasía, o destripan los textos para encontrar su alma y dejan las páginas despanzurradas y sin gracia, o los que leen para ir corriendo a los demás ventilando los trucos con los que fueron escritos los libros, desnudándolos con impudicia, y mucho menos de los críticos y académicos. Dios los ampare en su labor. Tampoco, como dije, los adulo diciendo que como lectores completan la obra del escritor, la amplían o multiplican su significado. Ningún lector movió una página que no haya sido escrita, ninguno agregó una coma o una letra muda o una peripecia nueva a lo ya dicho. A lo sumo, habrán borroneado márgenes, tachado o agregado opiniones en algo no solo preexistente, sino que no por ello se modifica.
El sentido que le quieran dar a los escritos no modifica en nada lo ya hecho. Es más, el libro, apenas cerrado, retorna a su propio exclusivo texto, prescindiendo por completo de lo que opina de él quien acaba de leerlo. Pero ay, cuando el lector lee un perezoso texto, un dormido mundo se levanta solo y nuevo en la mente del lector y toma toda la dimensión del universo. Cada lector incorpora otra vez el texto al devenir del mundo y ahí opera el libro y así se modifica el mundo. Lo hace el lector, el que abre el libro y lo descifra. Todos los personajes nacen al unísono, todos mueren al cerrarse el libro, pero todos siguen latiendo en la mente del lector, que es decir, en el mundo. Siguen vivos con él, como ya no lo estuvieron cuando su autor los dio por finalizados. Y además, misterio de misterios, maravilla del lector, cada libro es único en su mente. Si hay miles y millones de textos idénticos, ningún libro es igual al que lleva cada lector con sí para el mundo. Hay tantas ballenas blancas como lectores de Moby Dick, tantas razones de Ahab como tantos son los que siguieron con un dedo letra a letra sus desventuras. Bienaventurado el libro que encuentra su lector, su intérprete, el que se le insufla la vida. Bienaventurado el lector como Demiurgo. Con todas las letras. Nos vamos despidiendo hasta el próximo miércoles. Han pasado 30 minutos y compartimos muchísima literatura por el aire de la radio. Gracias Meli Manrique, como siempre, por acompañarnos aquí en los controles. Nosotros aquí desde la 90.1 FM, desde Radio Universidad Olavarría, aquí en el centro de la Facultad de Ciencias Sociales, dependiente de la UNICEN, por supuesto, para todo el país, claro que sí, por ARUNA, la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Argentinas. Nos van a poder volver a escuchar, claro que sí. O si no, en la repetición de los lunes a las 23, claro que sí. Bueno, por todos lados, los vamos a cansar de tanta literatura, claro que sí, porque el aire de la radio y la literatura nos dejan hacer lo que queremos y lo que nos gusta. Nosotros nos vamos a encontrar el próximo miércoles a las 19 como siempre. Mi nombre es Matías Berna. Les mando un abrazo grande a la distancia. Chau.